Hola, yo soy la doctora María José Viteri y estamos en la segunda temporada de mi podcast Más allá de la nutrición. No te pierdas todos los miércoles un nuevo capítulo. Por favor, suscríbete aquí en la campanita. Con el auspicio de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Más allá de la nutrición. En el episodio de hoy vamos a hablar, ustedes ya saben, mi órgano apasionado, la microbiota, pero específicamente como microbiota responsable de la absorción de nutrientes, sobre todo de vitaminas y minerales. A mí me gusta compartir muchísimo, tanto en consulta como en mis redes sociales o en mis medios en los que puedo dictar esta frase: no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Es muy importante saber que aunque tú comas un montón de nutrientes, porque al final del día los alimentos van a componerse de diferentes tipos de nutrientes, tu intestino y específicamente las bacterias que viven en tu intestino, que ya sabemos que a ese grupo de bacterias le llamamos microbiota, es la encargada prácticamente de decidir con cuánto te quedas de los nutrientes de ese alimento, pero específicamente interviene sobre todo más en las vitaminas y los minerales, como por ejemplo, un mineral muy importante dependiente del estado de la microbiota es el hierro. Y siempre lo hablo porque el intestino y la microbiota es la responsable de absorber entre el 50 al 70% del hierro que tú estás consumiendo. Es decir, que si tú eres una persona que consume proteínas animales como por ejemplo pollo, huevo, pescado, carne, vísceras como el hígado, riñón, que sabemos que tienen hierro, y comes también fuentes de hierro vegetal, como por ejemplo hojas como la espinaca, la selga, la rúcula, o de pronto también granos como lentejas, frijoles, garbanzos, que son fuentes de hierro, perfecto, buenísimo. Pero tu microbiota, las bacterias que están en el intestino, son las responsables de decidir, o mejor dicho, de descomponer cuánto de ese hierro, de ese alimento, va a poder finalmente ser absorbible. Por lo tanto, es el mineral que va a depender de tu estado de tu microbiota y que va, pues obviamente, a prevenir una patología tan común que sí vemos entre la población, que es la anemia. Entonces, si tú eres una persona que está sufriendo de anemia, tienes que entender que es muy probablemente que lo que tienes es una mala absorción. De hecho, también muchas veces le llamamos síndrome de mala absorción, porque no estás absorbiendo aunque lo estés comiendo. Aunque claro que hay un grupo de gente que tiene déficit de hierro, pero porque también no comen alimentos con hierro. Pero como les digo, no solo es meter la fuente del alimento, que son los ejemplos que mencioné, tanto de fuente animal como vegetal, sino que también es dependiente del estado de tu microbiota. Entonces, por lo tanto, sí es importante tomar en cuenta que si quieres evitar estas patologías, tienes que tener una buena flora. Además del hierro tan importante que les he mencionado, y solo para destacar las funciones importantes del hierro, que es un gran transportador de oxígeno por todo el cuerpo, es decir, gracias al hierro oxigenamos músculo, cerebro, hígado y un poco de funciones importantes que necesitan el oxígeno para seguir cumpliendo el catabolismo normal del cuerpo y del metabolismo. Vamos a tener que también hay otros minerales y vitaminas que van a depender del estado de la flora, como por ejemplo el zinc, el magnesio, el selenio, tan importante para la función tiroides. También vitamina B12 a nivel del estómago y a nivel del primer tramo del intestino, tan importante para el sistema nervioso. La vitamina D3, la conocemos como la vitamina del sol, es cierto, pero hay alimentos que son fuente de la D3 y que por lo tanto, si queremos tener también mejores niveles de esta vitamina tan poderosa antiinflamatoria, tenemos que tener un buen estado de la microbiota. Ahora, la pregunta que todos se hacen: ¿cómo hago entonces para tener una buena microbiota? La microbiota es este conjunto de bacterias que se componen de trillones de bacterias. Hoy por hoy sabemos la función de apenas unas 1000, es decir,
Todavía estamos en pañales, pero considero que estamos en una era bendecida de conocer ya este órgano, porque décadas atrás este órgano tan importante no los conocíamos. Entonces, la microbiota hoy por hoy de una forma práctica y funcional la podemos dividir en grupos, como dice el nombre, funcionales. Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de bacterias inmunomodulador, que son bacterias que se encargan de darle información y material a tu sistema inmune. Tenemos un grupo de bacterias protectoras, que son los que hacen el efecto de barrera, es decir, evita que tú te infectes, porque recuerdes que aunque tú te lavas las manos y comas comida cocinada, es normal meter por la boca hongos, parásitos, bacterias, y lo que hace la microbiota es impedir que este bicho, este patógeno, desarrolle su enfermedad. Por lo tanto, sí me gusta que quede claro el mensaje de que tener una buena microbiota es casi como tener un antibiótico natural en tu cuerpo. También tenemos la microbiota neuroactiva, que son las bacterias relacionadas con el estado de ánimo, sistema nervioso. Hemos escuchado, yo misma lo he mencionado en oportunidades anteriores, que el intestino es el segundo cerebro y por lo tanto es responsable de hormonas tan importantes como la serotonina, dopamina, GABA, y estas dependen de este grupo de bacterias que las vamos a poner en la microbiota neuroactiva. También está la microbiota sacaroide, que son las bacterias responsables de digerir sacáridos. Los sacáridos son carbohidratos, es decir, gracias a estas bacterias, estos carbohidratos, los almidones, tipo aquí al menos en Ecuador, que consumimos arroz, yuca, papa verde, en general zanahoria blanca, las frutas, los granos, estos sacáridos van a ayudar a descomponer los nutrientes de estos alimentos que acabo de mencionar para poder justamente, por ejemplo, obtener otras vitaminas y minerales y el hierro que ya he mencionado. También está la microbiota proteolítica, que es un grupo de bacterias que se relaciona con el consumo de proteína animal. Es decir, que nuestro intestino tolera la proteína animal, pero no es tan carnívoro como la gente piensa, porque a veces esta microbiota proteolítica, cuando hay excesos de consumo animal, personas que todo el tiempo están consumiendo mucha proteína animal, se puede llegar a alterar, desbalancear y puede llegar a ser patógena. Entonces, como podemos ver, hay más grupos, pero les he mencionado los grupos básicos e importantes de la microbiota. ¿Cómo hago que esta flora y esta microbiota esté repoblada? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el intestino. Siempre explico que esto es un paso muy importante. Hay personas que conviven con patógenos y no saben que lo tienen, que conviven en su intestino, los que mencioné anteriormente, que son parásitos u hongos o bacterias patógenas que están generando disbiosis, inflamación, que están generando mucho daño ambiental intestinal, que están cambiando el pH del intestino, lo que promueve infecciones. Entonces, lo primero que hay que detectar es si tienes y convives los bichos, estos patógenos, para limpiarlos. Una vez limpio, cabe mencionar que si tienes los bichos es porque tienes una mala flora, porque como dije hace un momento, una buena flora no hubiese permitido que estén estos bichos. Entonces, si tienes estos bichos, los limpiamos, primero lo detectamos con un examen de heces, luego lo limpiamos desde la medicina funcional y luego vamos a, ya finalmente lo que hay que hacer es repoblar y restaurar la flora con los famosos probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos es una suplementación de microorganismos vivos, es decir, una cápsula o un sobre, porque hay diferentes presentaciones de probióticos. Tienen en su contenido usualmente un polvito, ¿sí?, que contiene bacterias o microorganismos vivos, pero que son de estas funciones nobles y buenas. Entonces, a mí me gusta recomendar de que el contenido de un buen probiótico sea de por lo menos más de 10 millones de bacterias, ¿no? Para que realmente tenga mucho contenido y mejor si tiene una variedad de cepas. Si tiene más de 5 a 6 cepas, ese probiótico tú puedes darle una variedad. ¿Y qué tipo de bacterias? Bueno, va a depender de la función que mencioné que queremos restaurar. Pero, por ejemplo, una buena combinación o bacterias que me gusta usar mucho es, por ejemplo, el Lactobacillus plantarum, que es tan importante para la microbiota neuroactiva, que les hablaba que es del estado de ánimo. También el Lactobacillus acidophilus, que como dice el nombre, mantiene el pH ácido del tracto intestinal, tan importante para combatir
patógenos. También los Bifidobacterium, que son muy importantes, que generan una función de producir algo tan básico en realidad en la salud intestinal del ser humano, que es el ácido de cadena corta, el ácido graso de cadena corta, como por ejemplo el butirato, que es un gran antiinflamatorio. Es uno, junto con la vitamina D, por ejemplo, más antiinflamatorio de todo el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo, cuando sí tienes buena flora y por lo tanto vas a producir este ácido graso de cadena corta y por lo tanto tener un buen nivel de butirato, vas a estar protegido, antiinflamado, desinflamado. Es decir, tu cuerpo se aleja de las probabilidades de enfermedades inflamatorias crónicas, de dolores de huesos, articulaciones, musculares, que al menos últimamente en consulta se ve muchísimos casos de la artritis, fibromialgia y todos estos casos inflamatorios. Entonces, si tú consigues un probiótico que tenga este contenido, vamos a proteger también este problema tan común que es la inflamación silenciosa y que queremos combatir o que ya se siente. Y sobre todo, como les hablaba al inicio, lo tan importante que es tener una flora repoblada para poder absorber nutrientes con tranquilidad. Otra cosa que es importante es también saber, ¿no?, que estas bacterias, estos probióticos, hay que tomarlos preferiblemente con el estómago vacío, es decir, en ayunas antes de desayunar, o si te olvidaste en la mañana, lo puedes hacer antes de almorzar o antes de cenar. Es mejor con el estómago vacío para que el jugo gástrico no dañe el probiótico. Depende del caso, te voy a recomendar 10, 20, 30, 40 billones de bacterias que las puedes tomar en diferentes momentos del día o todo junto y que luego los vas a sostener por un tiempo. Yo siempre recomiendo, por lo menos, depende del paciente, 3, 6 meses. Hay pacientes que me toca recomendar tomar los probióticos por un año entero porque necesito repoblar lo que quizás has dañado en las últimas décadas de tu vida por todas las funciones tan importantes que les estoy mencionando, que es la microbiota. Entonces, importantísimo esta información en la que si dentro de tus objetivos de salud que seguramente tienes, que es comer saludable, que es hacer ejercicio, que es cuidar tu estado de ánimo, por favor incluye en tu lista cuidar la microbiota y en la que además va a ser mucho el enfoque de que lo cuides con suplementación probiótica. Y cabe mencionar que para que estas bacterias de los probióticos sobrevivan y funcionen y cumplan el objetivo que queremos, hay que alimentarlos. La forma básica, natural y directa de alimentarlos son los prebióticos directos, que son la fibra de los vegetales. Entonces, deberíamos tener una dieta plant-based, así la digo yo, o rica en vegetales, en que te preocupes porque haya ensaladas, cremas, salteados, guisos, estofados, jugos verdes en licuadora que conservan la fibra para alimentar la flora, y que si no eres mucho de vegetales, pues consumas prebióticos suplementarios como pueden ser el FOS o la inulina, que me van a servir porque son alimento para que los probióticos o las bacterias buenas sobrevivan. No es solo tomar el probiótico, también le tengo que dar de comer el probiótico para que sobreviva. Muy importante tomarlo en cuenta. Así que ya sabes, en este episodio he querido destacar muchísimo esta particularidad y sobre todo esta recomendación de que si en tu lista no estás tomando todavía probióticos, esta es la oportunidad que tienes para hacerlo. Así que muchísimas gracias por compartir estos minutos, esta información que para mí debe ser concreta y directa y sobre todo puesta en práctica, y que espero que lo hagan desde los más pequeños de tu casa y por supuesto tú también que me estás escuchando. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Más Allá de la Nutrición. Muchísimas gracias por escuchar y estar aquí en el podcast Más Allá de la Nutrición. Muchas gracias a nuestros auspiciantes que confían en nuestro propósito de salud. No te pierdas el próximo capítulo el otro miércoles. Suscríbete aquí en la campanita. Con el auspicio de